Buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas Hola, tardes, ¿cómo estás? colega. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a, Buenas vamos a- tardes, doctor. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Vamos a empezar la actividad esta tarde. Empezamos con base de cráneo, cara externa y cara interna por la reciente segundo año, Cintia Jaque Bríos. Adelante, Cintia. Ahí, doctor. ¿Se me escucha? Ahí. ¿Qué Sí, pasó? se escucha, Un se ratito, ve, doctor. se ve bien, se escucha y se ve, Ahí, y se ya, ha corrido ya. Ahora sí. ¿Se me escucha, no, doctor? perfectamente. Ya, ok. Estoy en el hospital. Ya. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar base de cráneo, la cara externa y la cara interna. Yo soy Cintia Jaque Ríos. Soy médico residente de primer año y un poco más del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, el día de hoy vamos a ver primero los objetivos, una pequeña introducción, la base de cráneo, la cara externa, la cara interna, las conclusiones y la bibliografía. Tenemos dos objetivos el día de hoy. El primero es conocer la anatomía de las caras internas y externas de la base de cráneo. Y bueno, correlacionar esta anatomía con las imágenes radiológicas. Bueno, para empezar, voy a poner mi puntero. Ya. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco del cráneo en general. El cráneo es el esqueleto de la cabeza, ¿no? Hay varios huesos que constituyen el cráneo y este se divide principalmente en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo, como vemos aquí, es la caja ósea del encéfalo y también sus cubiertas membranosas, ¿no? Como las meninges craneales. Está formado por 8 huesos, 4 impares que están en la línea media y 2 pares que están en la parte lateral. Los de la línea media son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Y los bilaterales que están a los lados son el temporal y el parietal. El neurocráneo, como vemos aquí, tiene un techo que es parecido a una cúpula, que le llaman bóveda craneal o calvaria también. Y bueno, y el suelo, que es la base del cráneo, ¿no? Que es lo que vamos a enfocar hoy día. Los huesos que pertenecen a la calvaria o la bóveda craneal, o como lo que se conozca más, son principalmente el hueso frontal, parietal y occipital. Estos están unidos por una osificación intramembranosa, ¿no? Que es parte del mesénquima de la cabeza, que se formó a partir de la cresta neural, ¿no? Embriológicamente. Y el que constituye la base del cráneo básicamente es el esfenoides y el temporal, y este se unió por una osificación endocondral, ¿no? También llamada condrocráneo. También tenemos al hueso etmoides, que bueno, en estos cortes no lo vemos, pero en los siguientes los vamos a ver. El cual es un hueso irregular que básicamente forma parte del viscerocráneo. Hay una confusión respecto al cráneo, ¿no? En algunos casos lo incluyen la mandíbula y en otros casos no. Y en algunos casos también cuando hablan de cráneo solo se refieren a neurocráneo, pero hay que tener en cuenta esta división, ¿no? De neurocráneo y viscerocráneo. La mayoría de los huesos de la bóveda craneal están unidos por suturas fibrosas engranadas. Sin embargo, cuando somos niños, cuando somos infantes, están unidos el esfenoidal y el occipital, sobre todo por cartílago hialino, ¿no? Esta unión se llama sincondrosis. Y bueno, en el foramen magno vemos que se continúa la médula espinal por esta gran abertura, ¿no? Que es el foramen magno. El viscerocráneo comprende los huesos de la cara. Está formado en la parte anterior, está formado por
por los huesos maxilares, mandibulares, el hueso nasal, el hueso lacrimal. Y bueno, en total más o menos son 15 huesos. El maxilar y la mandíbula, el maxilar es el que está más en la parte superior y el mandibular más en la parte inferior. Y bueno, el mandibular es móvil, ¿no? Y se articula con el cráneo por la articulación temporomandibular. La mayoría de huesos del cráneo son huesos neumatizados, es decir, contienen espacios aéreos, ¿no? Y esto nos ayuda para reducir el peso y poder llevarlo, bueno, todos los días, ¿no? Nosotros lo llevamos, todos estos huesos que son varios, son complejos y son varios en el cráneo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la base del cráneo, la cara externa. La cara externa se inicia con el arco alveolar de los maxilares que vemos aquí, ¿no? Y el hueso paladar duro, que lo vemos acá, ¿no? El hueso paladar duro está formado básicamente por el proceso palatino del maxilar, que es este de aquí, y la lámina horizontal del hueso palatino, que la vemos acá. El borde posterior del hueso paladar se continúa con esta espina que vemos aquí, que es la espina nasal posterior. Y bueno, acá posteriormente a los dientes incisivos vamos a ver un foramen incisivo, que lo vemos aquí, la fosa incisiva. Los nervios nasopalatinos derecho e izquierdo pasan de la nariz, pasan por esta fosa incisiva. También tenemos aquí a los forámenes palatinos mayor y menor, lo vemos acá, este es el mayor y este es el menor, ¿no? Y posteriormente a estos encontramos las coanas, que las vemos acá, que son aberturas nasales que están separadas por el hueso Vomer. El hueso Vomer es un hueso plano impar que tiene forma trapezoidal y se encuentra acá en la parte media del tabique nasal óseo. Aquí tenemos una reconstrucción de la parte que hemos hablado, ¿no? El arco alveolar de los maxilares, el agujero incisivo, el paladar óseo, ¿no? Que habíamos dicho que estaba formado por los procesos palatinos maxilares. Y bueno, en esta reconstrucción lo que quería hablar era de que aquí en el agujero incisivo pasa el nervio nasopalatino, ¿no? Que recoge la sensibilidad del paladar duro. Y si anestesiamos este agujero, vamos a dejar de sentir, ¿no? Lo que hacen los odontólogos. Continuamos con el esfenoides. El esfenoides es un hueso que está entre el hueso frontal, temporal y occipital. Es un hueso impar, irregular, que consta de cuerpo y tres procesos, ¿no? Que son las alas mayores, las alas menores y el proceso pterigoides. Las alas mayores tienen tres partes, por así decirlo. Aquí vemos la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides, ¿no? La cara infratemporal. Aquí, la cara temporal del ala mayor del esfenoides. Y aquí la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. También habíamos dicho que además de las alas mayores y menores, también encontramos a los procesos pterigoideos. Los procesos pterigoideos tienen dos láminas, la lámina lateral y la lámina medial, ¿no? Acá también, medial, lateral. Y aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la de acá. Esta es una vista anterior del hueso esfenoides. Encontramos al ala mayor, al ala menor y al proceso pterigoideo, ¿no? Con su lámina medial y su lámina lateral. Aquí también, su lámina medial y su lámina lateral. Continuamos en la cara externa de la base de cráneo con la porción ósea de la tuba auditiva.
Esto está situado al lado de la espina del esfenoides, ¿no? Y nos permite evaluar la vía auditiva. También tenemos al hueso occipital. En el hueso occipital vamos a encontrar al foramen magno, que en realidad es el agujero más destacado, ¿no?, de la base de cráneo, el de aquí, porque contiene a la médula espinal, a las meninges, a las arterias vertebrales, a la arteria espinal anterior y posterior, y al nervio accesorio, ¿no?, que es el 11. También en el hueso occipital vamos a encontrar los cóndilos occipitales, el cual nos va a permitir que se articule con la columna vertebral. También vamos a encontrar al foramen yugular, el cual contiene a la vena yugular interna y a los nervios craneales 9 y 11. También encontramos al foramen estilomastoideo, el cual está atravesado por el nervio facial y la arteria estilomastoidea. Para continuar con la base del cráneo, vamos a hablar de la cara interna. La cara interna está dividida por 3 partes, que es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Aquí tenemos este dibujo del libro Netter, en el que vemos también la división de la fosa craneal, de la cara interna, perdón, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior está compuesta por el hueso frontal y el hueso etmoidal, ¿no? Lo vemos aquí, en azul el frontal y el etmoidal plomo. La fosa craneal media, donde encontramos al hueso esfenoides y el hueso temporal. Y la fosa craneal posterior, el cual contiene al hueso parietal, vemos aquí, y el hueso occipital. Aquí también esta imagen que encontré en un artículo que me gustó porque delimita bien las estructuras, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, pero si vemos desde una vista superior, dividimos a la cara interna en anterior, en media o central y posterior, ¿no? Aquí también, esta es una tomografía en la que se puede ver el hueso temporal, el etmoidal, el occipital, por donde pasa el cordón espinal, el cigomático y bueno, las estructuras que vamos a ver ahora. En la fosa craneal anterior está formada anteriormente por el hueso frontal, también en la parte posterior las alas menores del esfenoides y en la parte media el etmoides. La mayor parte de la fosa craneal anterior, que es todo esto, está formado por los lóbulos frontales, por las porciones orbitarias, mejor dicho, de los lóbulos frontales, ¿no? Y encontramos aquí unas impresiones cerebrales donde se sientan, por así decirlo, las circunvoluciones, ¿no?, de los lóbulos frontales. También tenemos a la cresta frontal, que es una extensión del hueso frontal, y donde vamos a hallar al foramen ciego, ¿no? El foramen ciego en realidad no tiene mucha importancia porque cuando somos fetos, pasan unos vasos, pero luego ya carece de importancia y en un porcentaje de la población, que es un 1% de la población, puede estar contenido por la vena emisaria nasal, como dice acá en el cuadrito, pero en realidad eh, carece de importancia ya en la vida adulta. De ahí tenemos a la crista galli o cresta de gallo, que es una cresta gruesa ósea que está posterior al foramen ciego, ¿no? Y también tenemos a la lámina cribosa del etmoides,
que tiene un aspecto como un colador, porque adentro están los axones de las células olfatorias, ¿no? Del epitelio olfatorio, que van desde el nervio olfatorio y llega al bulbo olfatorio. Ujú. Y a los lados tenemos a los forámenes etmoidales anterior y posterior, donde van a pasar la arteria y nervio etmoidal posterior. Aquí tenemos una imagen donde vemos lo que habíamos dicho, ¿no? La cara anterior de la base de cráneo de cara interna, la parte anterior, limitado por el hueso frontal, las alas menores del esfenoides y el hueso etmoidal, el agujero ciego, los orificios de la lámina cribosa donde pasan los nervios olfatorios y los forámenes etmoidales posteriores y anteriores donde pasan los vasos que tienen el mismo nombre, ¿no? Etmoidal anterior y etmoidal posterior. También tenemos a la fosa craneal media. La fosa craneal media es la de aquí, es la que está en forma de mariposa, este rojito, y tiene una parte central que está compuesta por la silla turca, y la parte lateral que en realidad es una zona deprimida, ¿no? Está postero inferior a la fosa craneal anterior y está separada de ella por la cresta esfenoidal, ¿no? Aquí vemos la cresta esfenoidal que nos separa la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Esta cresta esfenoidal está formada sobre todo por las alas menores del esfenoides que están a los lados, ¿no? Que están lateralmente. Y la cresta esfenoidal finaliza en unas proyecciones que se llaman procesos clinoideos, anterior y posterior. También tenemos al limbo esfenoidal, que lo vemos aquí, el cual es el límite anterior del surco prequiasmático, que vamos a ver acá, que está orientado de manera transversal. Y bueno, también tenemos a los huesos a los huesos laterales que pertenecen al ala mayor del esfenoides y a la parte posterior de esta fosa, que son los surcos petrosos del hueso temporal. Bueno, aquí vamos a ver al conducto óptico, el cual contiene al nervio óptico y arteria oftálmica, a la fisura orbitaria superior, que está localizada entre el ala mayor y el ala menor del esfenoides, y contiene a la vena oftálmica, al nervio oftálmico, al tercer, al cuarto, al sexto par y a las fibras simpáticas. También vamos a encontrar el foramen redondo, que lo vemos aquí, que está posterior a la fisura orbitaria superior, o también llamada hendidura esfenoidal, ¿no? Y contiene al nervio maxilar. También tenemos al foramen oval, el cual es un orificio grande que está posterolateral al foramen redondo y contiene al nervio mandibular, el quinto 3, y la arteria meningia accesoria. También tenemos al foramen rajado, que no es parte de esta semiluna de forámenes, pero también es importante y contiene al nervio petroso profundo y algunas ramas de la arteria meningia media y venas pequeñas. En la parte posterior tenemos al surco del nervio petroso mayor, o hiato del nervio petroso mayor, el cual contiene al nervio petroso mayor y a la rama petrosa de la arteria meningia media. También vamos a encontrar en la fosa craneal media a la silla turca, el cual tiene una forma de silla de montar, que está rodeada por 4 procesos, ¿no? Los procesos clinoides anteriores y los procesos clinoides posteriores. Hay que recordar que clinoide significa cama, entonces estos 4 procesos clinoides
le hacen como una cama, ¿no? A la silla turca. Le hacen como una cama a la glándula hipófisis, ¿no? Y son como 4 patas, por así decirlo. Y que la silla turca tiene 3 partes: el tubérculo de la silla, la fosa hipofisiaria y el dorso de la silla. El tubérculo de la silla es lo que vemos aquí, es como una elevación media, ¿no? Que forma el límite posterior del surco prequiasmático y el límite anterior de la fosa hipofisiaria. Tenemos también a la fosa hipofisiaria, como ya hemos dicho, que es una depresión media que le da como un asiento, es como el asiento de la silla, y aquí vamos a encontrar la hipófisis. Y tenemos al dorso de la silla, que es como un respaldo, es una lámina ósea cuadrada que se ve superiormente desde el cuerpo del esfenoides y constituye al límite posterior, ¿no? De la silla turca. Aquí, como habíamos mencionado, vemos a la fisura orbitaria superior, o también llamada hendidura esfenoidal, ¿no? Al lado del foramen redondo, y en su interior vamos a encontrar al nervio oculomotor, al troquial, al oftálmico y al abducens, ¿no? Este agujero es importante, ya que si hay una pérdida de la visión, tenemos que revisar este agujero, ¿no? Porque, como vemos, contiene a los nervios del ojo, ¿no? Sobre todo al tercero, que inerva a todos los músculos del ojo, eh, excepto al 4 y al sexto, ¿no? También tenemos al foramen oval aquí, que está posterior a la fisura orbitaria superior y contiene el nervio mandibular. Aquí también tenemos la imagen, ¿no? Donde encontramos al agujero oval, el cual contiene el nervio mandibular, y el agujero espinoso, ¿no? Que contiene a la arteria meningia media. Aquí también en esta imagen vemos el punto auditivo externo, que bueno, ya lo vamos a ver en la parte posterior, y a la fisura orbitaria superior, ¿no? Que habíamos mencionado, contiene al nervio oftálmico, la vena oftálmica, tercero, cuarto, sexto par craneal. Aquí tenemos una reconstrucción donde vemos a la lámina quiquibosa, al agujero oval, al agujero espinoso. Y esta reconstrucción básicamente es para ver al agujero espinoso y a la arteria meningia media que va a pasar por ahí. También, bueno, como parte de la cara interna de la base de cráneo, tenemos a la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior es la mayor y más inferior de las 3 fosas, ¿no? Aloja al cerebelo, al puente y a la médula oblongada. Está formada principalmente por el hueso occipital, y bueno, su límite es el dorso de la silla del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal. Dentro del dorso de la silla hay como una rampa inclinada que vemos aquí en el centro, que se llama el clivus. Esto conduce al foramen magno, ¿no? Que es el agujero más grande, donde pasa la médula oblongada, las meninges, las arterias vertebrales, el par 11, las venas de la dura madre, las arterias espinales anteriores y posteriores. Posteriormente a esta abertura encontramos a la cresta occipital interna, la cual divide en 2 grandes impresiones cóncavas, ¿no? Que aquí se va a contener la fosa cerebelosa. Esta cresta occipital interna va a finalizar en una protuberancia occipital interna, que es por aquí donde van a pasar los senos venosos. También vamos a encontrar al foramen yugular, que lo vemos aquí, el cual va a contener al nervio noveno, décimo y onceavo, al bulbo superior de la vena yugular interna, al seno petroso inferior y sigmoideo, y a las ramas meningias de las arterias faringias ascendente y occipital. También tenemos al conducto del nervio hipogloso,
el cual contiene el nervio hipuloso, que es el 12, al conducto condilio, el cual contiene una vena que pasa desde el seno sigmoideo a las venas vertebrales en el cuello, y el foramen mastoideo, el cual contiene la vena emisaria mastoidea. Aquí también, bueno, vamos a ver el foramen magno con la fosa yugular, ¿no? Que contiene los nervios en esta reconstrucción. Al foramen oval, el cual contiene el nervio mandibular, y al foramen espinoso, donde también pasa la arteria meningia media. Aquí en esta imagen también vamos a ver al foramen oval, al foramen espinoso, al foramen yugular y al foramen magno, ¿no? Que es el mayor. Bueno, para concluir, la primera conclusión sería que el cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo, ¿no? Hay que recordar que hay muchas personas que le dicen al cráneo solamente al neurocráneo, pero en realidad contiene estas dos partes, ¿no? Y que algunos autores incluyen o no incluyen la mandíbula. La cara externa del cráneo es la porción inferior del neurocráneo y viscerocráneo, ¿no? A excepción de la mandíbula. La cara externa es la porción inferior, ¿no? Y no contiene la mandíbula. La cara interna se divide en tres fosas: la fosa craneal anterior, la media y la posterior. La anterior es la más superior y la posterior es la más inferior. El cráneo presenta múltiples agujeros, ¿no? Donde pasan diferentes estructuras. Y según la afección de estos agujeros y según la estructura que pasa, va a dar diferentes cuadros clínicos, ¿no? Y bueno, los estudios de imágenes nos van a ayudar a evaluar la causa de la afección y también la extensión, porque nos permite visualizar otras estructuras que están adyacentes. Bueno, las imágenes y la información la saqué del MUR, que era anatomía con orientación clínica. También algunas imágenes del NETER, de anatomía con radiología esencial. Un par de artículos que me ayudaron y del CERAM. Ya, gracias.